Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver los conceptos de polarización y susceptibilidad eléctrica, también un poco de los conceptos de carga libre y carga de polarización. Bueno, como vimos en un video anterior, Michael Faraday encontró experimentalmente que la capacitancia de un condensador con dieléctrico aumentaba respecto a la capacitancia del condensador sin dieléctrico. La explicación que dio fue porque en las superficies contiguas del dieléctrico contiguas a las placas del condensador cargado, ¿verdad?, se inducía una carga, digamos, de polarización de signo opuesto a la carga libre. Entonces déjenme empezar a distinguir, es importante aquí para ver el comportamiento de los dieléctricos en la materia de campos eléctricos, distinguir entre lo que es la carga libre, que es la carga que nosotros podemos añadir o quitar a un cuerpo, ya sea por conectarlo, como en este caso, conectarlo a los polos de una batería, el polo positivo y el polo negativo. Se añade una carga positiva en la placa superior, una carga negativa en la placa inferior. O se puede quitar también, o se puede añadir frotando algún cuerpo. Pero en este caso no estamos frotando el dieléctrico, sino simplemente lo estamos metiendo entre las placas del condensador. Entonces está aplicando un campo eléctrico que lo que hace es inducir, redistribuir las cargas de los átomos a las moléculas que componen al dieléctrico. Y entonces aquí se induce una carga que le llamamos carga ligada o de polarización, ¿sí? Ligada porque esa no la podemos sacar, está unida a los átomos. Soy una redistribución, ¿va?, de la carga negativa, del centro de carga negativa respecto al centro de carga positiva. Entonces, ya al generarse esta carga de polarización es positiva abajo, en la superficie contigua en la placa con carga negativa, se genera un campo de polarización, ¿va?, que va de abajo hacia arriba, en dirección opuesta al campo producido por la carga libre, ¿va?, que es positiva arriba y negativa abajo. Por lo tanto, la suma de estos campos, ¿va?, daba un campo eléctrico menor, por lo tanto una diferencia de potencial menor, y eso aumenta la capacitancia al tener aquí en el denominador una cantidad menor que en el caso del vacío, ¿sí? Eso da lugar al aumento de la capacitancia, que resulta ser igual el aumento, igual a un factor, ¿va?, kappa, que es la constante dieléctrica, del dieléctrico, que es una cantidad sin unidades físicas, y mayor que 1. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo se relaciona esta constante dieléctrica que se mide experimentalmente con las propiedades del dieléctrico, las propiedades físicas del dieléctrico. Bueno, también déjenme recordar, como vieron en un video con la profesora Angélica, y yo también vi un poco de esto. Si tenemos un átomo neutro en estado base, sin aplicarle un campo externo, ¿no?, la carga total, ¿no?, del átomo es cero, y el momento dipolar también es cero. No hay separación, ¿no?, de la carga negativa respecto a la carga positiva. Ahora, si tenemos una molécula neutra, puede haber moléculas neutras como la del agua, que tiene un momento dipolar permanente. Entonces la carga de esa molécula es cero, ¿sí? La carga positiva es igual a la carga negativa en la molécula, pero hay un momento dipolar, ¿va?, distinto de cero, que es en cualquier dirección, ¿va?, si no hay un campo eléctrico aplicado, que es en este caso en la molécula de agua, o en la dirección del eje de la molécula y del oxígeno hacia los hidrógenos, ¿no? Bueno, al aplicar un campo eléctrico externo, ya sea un átomo o una molécula, en el caso de un átomo, lo que va a pasar es que se va a polarizar, ¿va?, el material, se va a separar la carga negativa de la carga positiva, porque la carga positiva es empujada en este caso hacia abajo en la dirección del campo eléctrico, y la carga negativa es jalada en la dirección opuesta al campo eléctrico. Por lo tanto, el átomo sigue siendo neutro, la carga neta es cero. El momento dipolar ahora es distinto de cero, un momento dipolar inducido, que es proporcional al campo eléctrico aplicado, y la constante de proporcionalidad es la polarizabilidad atómica, que tiene que ver con más o menos es proporcional también al volumen del átomo. En el caso de la molécula A, al aplicarle al campo eléctrico externo, lo que va a suceder es que va a haber una torca, ¿va?, sobre ese dipolo, ya vieron también con la profesora Angélica. Por lo tanto, esta torca hace que se oriente
que hay una tendencia a orientarse esta molécula en la dirección del campo eléctrico, ¿no? En la dirección paralela al campo eléctrico. Bueno, entonces con esto ya podemos explicar, como se ve en el diapositiva siguiente, qué sucede físicamente desde el punto de vista microscópico, qué le sucede al dieléctrico al meterlo entre las placas del condensador. Entonces otra vez aquí en la imagen de la izquierda tenemos el condensador de placas paralelas con el dieléctrico. Entonces el dieléctrico tiene aquí en la parte superior, la parte contigua a la placa con carga positiva, con carga libre positiva, una carga ligada o carga de polarización que es negativa, y por lo tanto la densidad de carga, que sería la carga por unidad de área, es negativa, menor que cero. Y aquí hay una densidad de carga de polarización positiva en la superficie contigua del eléctrico, contigua a la placa con carga libre negativa. Entonces aquí está el campo de polarización, la suma de los campos, del campo eléctrico hacia abajo, sobre el dieléctrico, pues se muestra aquí. Entonces la imagen de la derecha la vamos a utilizar para definir lo que es el vector de polarización, que lo vamos a anotar por la letra P mayúscula. Entonces en la situación de equilibrio lo que va a suceder, ¿verdad? Aquí en el dieléctrico es que queda una concentración N de dipolos eléctricos orientados en la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces el material está formado por dipolos, ¿verdad? Eléctricos inducidos o permanentes, lo podemos ver así, una cierta concentración de esos átomos o de esas moléculas se orienta en la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Tiene una magnitud de momento dipolar. Por lo tanto, nosotros definimos el vector de polarización como la concentración de dipolos eléctricos orientados en la dirección del campo eléctrico por el momento dipolar de cada uno de esos dipolos, que sería un valor promedio, ¿no? Sí. Ahora, no todos los átomos o todas las moléculas se orientan en la dirección del campo eléctrico, porque esto está en una situación ya real, práctica, está a una temperatura, y la temperatura tiende a desorientar, ¿sí? Los dipolos tiende a que se orienten en una dirección cualquiera arbitraria, ¿sí? La temperatura aleatoriza la dirección, ¿va? De los dipolos, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahorita simplemente vamos a poner que hay una fracción, ¿va? De los átomos o moléculas del material que se orientan, son dipolos que se orientan en la dirección del campo eléctrico. Muestra aquí. Ahora, N, aquí en esta expresión, es el número de dipolos orientados en la dirección del campo eléctrico por unidad de volumen. Por lo tanto, tiene unidades de inverso de volumen, 1 entre metro cúbico o metro al menos 3, este MKS. Como sabemos ya, el momento dipolar eléctrico tiene unidades de carga por distancia, por separación, ¿va? Entre las cargas, que es Coulomb por metro. Por lo tanto, este vector, el vector de polarización, va a tener unidades de concentración de dipolos, ¿va? Que es 1 entre metro cúbico, por momento dipolar, que es Coulomb por metro. Queda unidades de Coulomb sobre metro cuadrado, que curiosamente son unidades de densidad de carga, densidad superficial de carga, carga por unidad de área. Por lo tanto, podemos definir en términos del vector de polarización, encontrar la densidad de carga de polarización. Si definimos el vector unitario normal a la superficie del dieléctrico, normal hacia afuera, por ejemplo aquí iría hacia arriba, podemos encontrar la densidad de carga de polarización como el producto escalar, el producto punto del vector de polarización punto n. En este caso el vector de polarización va hacia abajo, el vector normal va hacia arriba, el producto punto va a ser negativo. Entonces por eso queda una densidad de carga de polarización negativa. En el caso de la superficie acá inferior, el vector normal va hacia abajo, el producto punto del vector de polarización con el vector normal es positivo, van en la misma dirección y queda una densidad de carga de polarización positiva. Fíjense que incluso podemos ver si hay una carga de polarización en las superficies laterales del dieléctrico, como en la superficie derecha. El vector normal va hacia acá, ¿va? Perpendicular a la superficie. En este caso el vector de polarización es perpendicular al vector normal, por lo tanto la densidad de carga de polarización es cero. Aquí no hay una densidad de carga de polarización, ¿va? Se va cancelando, digamos, la carga positiva con la negativa de los dipolos y solo queda una cantidad de carga positiva aquí abajo
y una cantidad de carga de polarización negativa acá arriba. Bueno, aquí voy a continuar, entonces quedamos que, por un lado, el vector de polarización es el número de dipolos por unidad de volumen, n', por el momento dipolar de cada uno de los dipolos. Pero bueno, como el vector de polarización es en la dirección del campo eléctrico, es proporcional el vector de polarización al campo eléctrico. Entonces lo podemos expresar como el campo eléctrico multiplicado por una constante de proporcionalidad, que es la susceptibilidad eléctrica, y otra vez por la permitividad eléctrica del vacío. Entonces esta cantidad llamada susceptibilidad eléctrica es una propiedad de cómo responde el material, ¿va? Cómo se va a polarizar de manera global el dieléctrico. Y es un parámetro, ¿sí?, intrínseco del material que no tiene unidades, nuevamente, unidades físicas. Va a ser una cantidad mayor que cero, ¿sí?, porque tiene que ser mayor que cero para que el vector de polarización sea paralelo al campo eléctrico. Y bueno, en magnitud podemos, despejando de aquí, ¿va?, la susceptibilidad eléctrica entonces es 1 entre epsilon 0, la magnitud del vector de polarización, entre la magnitud del campo eléctrico, simplemente P, entre epsilon 0 E. Como veremos más adelante, en un siguiente video, la constante dieléctrica de un material se relaciona con la susceptibilidad eléctrica a través de esta expresión. O sea, la constante eléctrica es 1 más la susceptibilidad eléctrica del material. Bueno, aquí vamos a calcular la susceptibilidad eléctrica y la constante dieléctrica para dos tipos de materiales. Entonces el primero sería un dieléctrico constituido por átomos o moléculas sin momento dipolar permanente. Entonces en este caso el vector de polarización, que sería la concentración de dipolos orientados en acción del campo eléctrico por el momento dipolar de cada dipolo, en este caso este momento dipolar es un momento dipolar inducido, ¿eh?, que no existía, pero se induce, ¿eh?, hay una separación de cargas al estar en un campo eléctrico. Entonces el momento dipolar sería la polarizabilidad, ¿va?, del átomo de la molécula por el campo eléctrico por la permitividad eléctrica del vacío. Entonces al sustituir aquí tenemos esa expresión. Si vamos a la expresión para la susceptibilidad eléctrica en términos de la magnitud del vector de polarización y de la magnitud del campo eléctrico, llegamos a esta expresión que, simplificando, me queda que la susceptibilidad eléctrica es la concentración de dipolos orientados en la dirección del campo eléctrico por la polarizabilidad de cada átomo, de cada molécula. Y en este caso, como todos los átomos o moléculas sufren esa separación de carga, o sea, el momento dipolar es inducido en todos los átomos de todas las moléculas, N' sería igual a N, a la concentración total de átomos o moléculas. Aquí un ejemplo específico para gas metano a presión atmosférica. La concentración de átomos de moléculas, en este caso metano, es 2.7 por 10 a la 25 por metro cúbico, de la polarizabilidad atómica del metano, o polarizabilidad molecular, ¿va? Entonces, sustituyendo en esta expresión, me queda un valor de 0.0088, que si calculamos a partir de esto la constante dieléctrica, me da este valor que coincide muy bien con el valor experimental medido para el metano a esta presión, para la constante dieléctrica del metano, ¿sí? Entonces esta teoría, estas expresiones teóricas, ¿va?, haciendo el análisis que hemos hecho, coincide muy bien con el valor de la constante eléctrica experimental. Un ejemplo un poco diferente es ahora un dieléctrico a temperatura T constituido por moléculas con momento dipolar permanente, ¿sí? En este caso, bueno, nuevamente el vector de polarización está dado por esta expresión, ¿va? Pero en este caso N' sería el número total de moléculas con momento dipolar permanente P
por una fracción que tiene que ver con la razón de la energía para que se orienten los dipolos. Al sufrir la torca, quedamos que un dipolo permanente inmerso en un campo eléctrico va a sufrir una torca y entonces se va a orientar, y esta va a ser la configuración cuando P es paralelo al campo eléctrico debido a la torca. La energía, el cambio en la energía es prácticamente máximo. Entonces, si dividimos entre la energía térmica, eso daría la razón, la proporción de moléculas que se orientaron, ¿va?, en la dirección del campo eléctrico, porque quedamos que la temperatura o la energía térmica lo que hace es que oscilen los dipolos y tiende a que se orienten en la dirección, en una dirección arbitraria, perpendicular e incluso antiparalela, ¿sí?, al campo eléctrico. Entonces, eso en realidad es un poco complicado, son resultados de la mecánica estadística, ¿sí?, hacer análisis térmico, ¿no?, energético. Entonces, en este caso, la N es la concentración total de moléculas, T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, y K es la constante de Boltzmann, porque eso viene siendo toda la energía térmica promedio por molécula. Entonces, sustituyendo aquí en la expresión para la magnitud del momento del vector de polarización, tenemos esta expresión, y sustituyendo en la expresión para la susceptibilidad eléctrica, que es la magnitud del vector de polarización entre epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico, llegamos a que la susceptibilidad eléctrica es la concentración de moléculas de agua, ¿sí?, a la temperatura que esté ese volumen de agua, un cierto volumen de agua, por el momento dipolar permanente de cada molécula al cuadrado, entre epsilon 0, kT. Entonces, si lo hacemos específicamente para agua a 20 grados centígrados, pues la concentración de moléculas sería el número de Avogadro por la densidad del agua, por la masa atómica o masa molecular del agua. Llegamos a este valor. El momento dipolar de cada molécula de agua es dado por tiene este valor. La temperatura a 20 grados centígrados en grados Kelvin sería 293.15 grados Kelvin. Y si lo sustituimos entonces estos valores en la expresión para la susceptibilidad eléctrica, encontrados teóricamente de manera aproximada, llegamos a que la susceptibilidad eléctrica tiene un valor de 35.2. Sin embargo, si tomamos el valor experimental de la constante eléctrica, que es 80, tenemos que la susceptibilidad eléctrica tendría que tener un valor de 79. Entonces vemos que esta expresión teórica es aproximada. Para llegar al valor experimental tenemos que multiplicar otra vez por una constante C, una constante adicional, tal que multiplicar por este valor teórico, dado de esta expresión, me dé el valor de 79 para la susceptibilidad eléctrica, y ese valor de la constante C es 2.24. Bueno, pues muchas gracias. Con esto termino este video, ya está alargando. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.